Bueno, la pregunta que hizo ella y la respuesta de Carolina eh, me da pie exactamente para comenzar la presentación. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es descubrir polimorfismos, marcadores moleculares. No hacemos secuenciación masiva. Entonces no tomamos el genoma entero y lo leemos, base por base, por base, por base, y le entregamos la información. Sino que generamos marcadores moleculares a través de una tecnología que se llama genotipificación por secuenciación, o GBS, Genotyping by Sequencing. Eso tiene que quedar claro, porque muchas veces nos hacen consultas esperando que leamos el genoma completo de las muestras que llegan. Y no, nosotros no hacemos eso. Lo que hacemos es generar marcadores moleculares. ¿Sí? Como Carolina mostró antes, hay cientos de tipos de técnicas y tipos de marcadores moleculares para identificar o polimorfismos que nos pueden ayudar a asociar alguna región genómica a alguna característica o a realizar estudios de diversidad, que es lo que vamos a ver en un ratito. Entonces, la primera pregunta, obviamente, ¿qué es GBS? ¿Sí? Es un sistema, es un tipo una técnica de genotipificación altamente multiplexada. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos realizar el análisis de cientos y hasta miles de muestras de ADN simultáneamente. Y con ella, con esta técnica, conseguir de decenas o cientos de miles de marcadores moleculares. Esto a través de un previo paso de reducción de la complejidad genómica, que es lo que vamos a ver en el próximo slide. En nuestro caso, de SAGA, Servicio de Análisis Genético para la Agricultura, nosotros producimos dos tipos de marcadores. Los PAFs, o sea, presencia-ausencia del fragmento en ese genoma determinado, que es como un array, ¿sí? Un arreglo. Y dentro de esos fragmentos presentes, nosotros lo que vamos a hacer es leer ese fragmento para reconocer los posibles SNP que puedan existir allí. Lo vamos a ver mejor ahora con unos grafiquitos. Entonces, esta técnica es reciente, ¿sí? Comenzó en el 2011, fue hecha la primera publicación. Y yo extraje 3 sentencias que me parecieron importantes resaltar a partir de este paper. Que GBS es simple, es rápida, como dijo Lupita, en un par de días ya podemos tener resultados. Es específica, altamente reproducible, ¿sí? Lo vamos a ver cómo nosotros observamos esa reproducibilidad. Y puede captar importantes regiones del genoma que son inaccesibles a la captura por otras técnicas, ¿sí? Entonces, mediante la reducción de la complejidad genómica con enzimas de restricción, nosotros tenemos una representación del genoma, de ese genoma específico, ¿sí? Y como estas enzimas son susceptibles a metilación, la probabilidad de reconocer regiones génicas es muy alta, ¿sí? Si las enzimas son susceptibles a metilación, quiere decir que esas regiones pueden estar traduciéndose en alguna proteína, en algunas características, ¿sí? Esto obviamente va a simplificar los grandes problemas que existen de alineamiento de fragmentos, ¿sí? Sobre todo al montar, por ejemplo, genomas. Nosotros hemos visto en Eucaliptus, por ejemplo, que la reducción de la complejidad, tener muchísimos fragmentos que representen a ese genoma, es más fácil a la hora de tratar de blastar, ¿no? y tratar de unir esas secuencias para montar, por ejemplo, un genoma si no tenemos uno de referencia. ¿Cuál es la idea de crear estas grandes representaciones del genoma como un todo? Crear perfiles genómicos completos. ¿Con qué objetivo? Sobre todo para el mejoramiento. Como creo que Sara comentó antes, o usted le hizo la pregunta si había algún gen o algo que esté asociado, un alelo que esté asociado a, no recuerdo qué característica, pero una característica específica. Y ella le explicó que lo que hacemos es un overview, un pantallazo le damos al genoma entero, ¿sí? A través de estos fragmentos que lo representan, para poder captar varias características a la vez, no solamente una. ¿Por qué? Porque el genoma no es una cosa fija que está ahí y encontramos el gen acá, que es para esa característica, y listo, vamos ahí,
sino que es, digamos, que un ente que está interactuando y moviéndose todo el tiempo. Entonces, fragmentos que están en el cromosoma 1 pueden estar relacionándose con fragmentos que estén en el cromosoma 3 y así. Bueno, ni hablar de cuestiones biológicas como transposones, que van de aquí para allá, complican mucho más la cuestión. ¿Sí? Entonces, la idea justamente es tratar de captar el genoma, tener una visual del genoma completo para poder captar la mayor cantidad de características posibles al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los motivos de esto? El alto nivel de integración de ese gran número de características, que muchas de ellas, sobre todo, son de herencia muy compleja. Entonces es más difícil todavía poder captar esas asociaciones entre un alelo determinado y una característica. ¿Y para qué son utilizados estos marcadores? Primero, entender la diversidad de las plantas. ¿Sí? Como bien Carolina les explicó, si estamos hablando de marcadores moleculares, estamos hablando de polimorfismos. Polimorfismos, distintas formas. Son diferencias genéticas entre un individuo y otro. ¿Sí? Entonces, podemos observar esa diversidad entre las plantas. Identificar, localizar y seleccionar regiones genómicas que contribuyen a esas características. ¿Sí? Y que puedan colaborar esos marcadores en las predicciones fenotípicas. Eso es lo que todos soñamos. Poder predecir el carácter. Cómo se va a presentar en la planta el día de mañana. ¿Sí? Si conseguimos eso, estamos salvados. Nosotros nos vamos a quedar sin trabajo, pero vamos a salvar a los productores. ¿Cuáles son los desafíos? Los de siempre. Las primeras preguntas que nos hacen es ¿cuánto cuesta? ¿Sí? ¿Y cuál es el rendimiento? ¿Cuántos datos voy a obtener? Otro desafío importantísimo es que la gran cantidad de datos que tenemos, como no sé si Carolina explicó, sí, lo explicó, es cómo almacenarlos. ¿Dónde? ¿Tenemos la capacidad? ¿Tenemos la capacidad computacional para correr los programas, los software de análisis con esa cantidad de marcadores? ¿Con esa cantidad de individuos? Entonces, a veces nosotros tenemos 50.000 individuos por 200.000 marcadores. Demora un par de días en hacer el análisis de diversidad para encontrar los polimorfismos. Después nosotros hacemos el filtrado de calidad de los marcadores, después se lo pasamos a Jorge para que haga el análisis de diversidad. Y generalmente no le gusta mucho, pero demora muchos días en realizar esos análisis. Y no es culpa de él, sino de la corrida. De la capacidad tecnológica, ¿no? de análisis. Otro problema que es a lo que apuntaba, como les dijo Carolina, se los dijo Sara y Gilberto, tener acceso a esa tecnología. Tener acceso a esa tecnología quiere decir crear proyectos que lleven a la gente que normalmente no tiene chances de ver estos resultados, de ver estos marcadores, de poder utilizarlos, de hacer programas de mejoramiento, ¿sí? Tener acceso a ellos. Entonces, la idea del proyecto justamente es, y es algo que a Carolina a mí nos trajo hasta aquí, es que todos puedan tener acceso, vaya la redundancia, o chances, por lo menos, de tener esa información en las manos y después se verá qué se hace. Pero tener la posibilidad de manejar esa información, ¿sí? Que todo el mundo la tenga. Eso, bueno, en lo personal es muy importante. Bueno, herramientas de sistema de informática, como veníamos diciendo, el IT, el sistema informático, ¿no? Requiere un cambio también, además de la genotipificación que ya sufrió ese cambio revolucionario, los sistemas de análisis de esos datos y de almacenamiento de esos datos también necesitan de manera urgente una revolución. ¿Por qué? Porque se está produciendo muchísima información y no tenemos ni dónde almacenarla ni cómo trabajarla. Entonces, rapidito, una mirada global de lo que es el proyecto Masagro Biodiversidad, que es nada más y nada menos que la caracterización genómica. Tenemos de una muestra, hacemos extracción de ADN a partir de la hoja, tomamos ese ADN, realizamos el proceso en Saga de
corte con enzimas del genoma, y les voy a mostrar ahora cómo funciona cada paso, hasta llegar a la lectura de las secuencias o de los fragmentos que generamos. ¿Sí? Esa lectura de los fragmentos o esa obtención de los marcadores moleculares, son tantos marcadores moleculares que representan al gen, o tratamos de que represente al genoma completo, que tenemos la chance de crear perfiles genómicos del genoma todo. Y claro, vamos a encontrar varios genes que estén involucrados en la expresión de alguna característica. Por ejemplo, podemos hacer eso. ¿De qué dependemos de esto? No solo de esto, ¿sí? Sino también de esto. Y aquí yo creo también que hay un punto vital. ¿Por qué? Genotipificar, si tenemos dinero, cualquiera genotipifica. Ahora tenemos muchos marcadores moleculares, hermoso. Como les dije anteriormente, el otro desafío es saber cómo almacenar y trabajar con esa información. El otro desafío grande que no nombré anteriormente es este. ¿Sí? La precisión. Yo creo que ahora el foco va a ser, ¿cómo se dice? El embudo, el corte, va a ser la precisión con que podamos medir las características. ¿Sí? Porque el bias que vamos a producir, si la característica, de nada me sirve esto. Si la asociación que hacemos de esto con esto es pura estadística. ¿Sí? Entonces, si tenemos malas mediciones, por más que hagamos 378 millones de marcadores moleculares muy lindos, no nos va a servir de nada, porque la estadística va a fallar. ¿Sí? Si las mediciones están mal hechas. Entonces yo creo que, no por causa del mejorador, no estoy mostrando a él, sino la maquinita que use para hacer las mediciones. También el ojo, hay que ver también el ojo del operador, ¿no? ¿Sí? Bueno, igual que inclusive nosotros también, tenemos una pantalla enorme con cientos de miles de marcadores y vemos el comportamiento en la población y hacemos el filtrado de calidad dependiendo de nuestro conocimiento. Entonces, eso también genera un bias. Pero bueno, no tenemos cómo evitar ese pequeño bias. Así todo, podemos generar muchísimos marcadores, podemos hacer la fenotipificación, asociarlos y reconocer regiones genómicas que estén asociadas a esa característica. Entonces, como vinieron diciendo toda la tarde, la idea del proyecto es crear, y como el título del curso lo dice, crear un atlas molecular. ¿Sí? Un lugar donde puedas decir, bueno, a ver, genotipifico mi población. Bueno, hay un individuo que está con mayor rendimiento, la plantita tiene más mazorca que otras. Tiene estos marcadores. Me voy al atlas. A ver esos marcadores. ¿Están ahí? Sí. ¿Para qué dice que sirve en el atlas? Para esto. Estoy confirmando que esa plantita tiene esos marcadores, tiene ese polimorfismo y tiene la capacidad de producir más mazorcas por planta. ¿Sí? O mayor rendimiento por hectárea plantada, lo que se les ocurre. Bien. ¿Tenemos que esperar que la plantita crezca así para ver? No. Si cuando es semillita sacamos el ADN, vemos que tiene esos marcadores, vamos al atlas y dice, mira, estos marcadores están asociados con rendimiento. Seleccionemos esta semilla y no esperemos los ciclos para ver si realmente produce, si tiene ese rendimiento. Entonces esa es la idea, el sueño de todos nosotros. ¿Sí? Estamos lejos, pero en camino. Y creo que estamos bien encaminados. ¿Qué podemos ver con esto? No solo asociación, no solo rendimiento o mejoramiento. Podemos ver similitudes genéticas, ¿sí? Y diversidad entre poblaciones. Podemos encontrar esas accesiones con buenos caracteres, podemos encontrar esos genes para rendimiento o otras características, calor, sequía, lo que a ustedes se les ocurra investigar. ¿Sí? Esto es parte del mejoramiento genético. Y esa es nuestra labor en Saga dentro del proyecto Masagro Biodiversidad. ¿Sí? Producir perfiles genómicos de maíz y de trigo por ahora a través del método GBS. Hasta Lupita salió bonita aquí. Si Dios quiere, ahora vamos a ver si tenemos tiempo y vamos al laboratorio.
a conocer. ¿Cuál es nuestra capacidad? 1.600 a casi 2.500 muestras por semana. ¿Sí? O sea, tenemos una capacidad interesante. Y podemos crear unas, en el año, ¿no? Si hacemos la cuenta, todo funciona bien, no se nos enferman los muchachos del laboratorio, no se nos rompe el secuenciador, nos llegan los reactivos a tiempo, gran problema. Podríamos generar más o menos entre 55 y 60.000. Sacando todas esas detalles que les dije, podríamos llegar a 77.000, si pudiéramos. ¿Ustedes no extraen? O sea, solamente les llega ya la muestra. Buena pregunta. Ahorita no. Hay chicas que están en eso de extracción y son unas máquinas. Extraen que 800 muestras por día, algo así de maíz. Por ejemplo, en maíz, el que sé. Pero estamos pensando en incorporar ese servicio a Saga, ¿sí? De hacer la extracción y tener ya optimizado un método de extracción que nos dé la calidad de ADN que requerimos. ¿Sí? Claro, nomás enviar el tejido. Y aquí haríamos la extracción. Estamos en eso, todavía no, pero si Dios quiere, de repente el año que viene ya lo podemos hacer. Bueno, estas son las etapas, ¿sí? Bien simple. GBS. Lo primero que hacemos es tomar el ADN genómico, lo cortamos con enzimas de restricción, ¿sí? Hacemos la digestión con dos tipos de enzimas. Una de corte raro y uno de corte frecuente. El de corte frecuente se llama PST1 y el de corte raro va a depender de la especie, ¿sí? Generalmente nosotros utilizamos HPA2 para trigo y en el caso de maíz va a depender si es para selección genómica, por ejemplo, o para diversidad. Entonces el comportamiento de las enzimas influye mucho a la hora de tener la representatividad del genoma. Por ejemplo, en el caso del maíz, si se quisiera hacer los dos, ¿se pagaría doble, por así decirlo? No, porque a nosotros no nos afecta, digamos, una enzima a la otra. Son caras las dos igual, pero no nos afecta el uso de una u otra. Las dos o cualquier otra. Entonces, una vez que tenemos esos fragmentos, como les decía, vamos a quedar con las puntas de corte dependiendo de la enzima. Corte frecuente y corte raro. Una vez hecho el corte, lo que le vamos a agregar, si se quiere, o pegar, como ustedes prefieran, que les quede más fácil, es un barcode. ¿Qué es un barcode? Nada más que una secuencia, ¿sí? Predeterminada, de entre 4 y 9 pares de bases. Ustedes ven este barcode con unas rayitas así. Bueno, ese diseño es para mostrarles que ese barcode trabaja como ¿cómo es? Una etiqueta así, eso de supermercado. Un código de barra, exactamente. Eso es la palabra que no me salía. Un código de barra. Entonces, él nos va a estar diciendo, ok, este fragmento pertenece a la muestra que está aquí, en A1. ¿Sí? El otro fragmento pertenece a la muestra que está aquí. Y ahí va. Entonces, cada barcode nos va a decir, este fragmento pertenece a la muestra 1, este fragmento pertenece a la muestra 2, a las 3 y así. Hasta 94, que son las muestras que manejamos. Además de la ligación del barcode, vamos a tener primers, ¿sí? O common adapter, adaptadores comunes, ¿sí? Para todas las muestras. ¿Qué van a hacer esos adaptadores? Son primers. Si alguno trabajó alguna vez con PCR, sabe que la utilización del primer para poder amplificar y obtener copias y copias y copias del mismo fragmento. ¿Sí? Una vez amplificado, tenemos los primers, el barcode y la región genómica de ese fragmento, la región de ese fragmento o la secuencia de ese fragmento que es la que nos interesa, que es donde están los polimorfismos, las diferencias genéticas. Por eso representamos esta placa con varios colores, porque cada color es una muestra diferente. ¿Sí? Luego de hacer la amplificación, lo que hacemos es crear pools. Bueno, se crean pools, se purifica ese ADN y se va a cuantificar para saber qué cantidad de ADN vamos a colocar aquí, en esta flow cell que Carolina les mostró que también se amplificaba allí dentro de los fragmentos. Miles y miles y cientos de miles de veces.
Entonces, creamos el pool. Obviamente, creamos el pool en diferentes tubos. Para ser más precisos, 8 tubos diferentes. Aquí tenemos 94 placas, 94 muestras, ¿sí? Y estas van a ir todas juntitas a un tubo. ¿Sí? Por eso la importancia de esto. Porque si vamos a mezclar todo aquí, para que cada 8 tubitos, ¿no? Cada tubito va a ir en cada canaleta, aquí en este vidrio. Allá lo vamos a ver. Y ese vidrio va al secuenciador para que todos los fragmentos, como bien le mostraba Carolina, que vaya tomando fotos. Tac, 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 y vaya reconociendo si es G, si es T, si es C, si es A. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como vamos a mezclar todo aquí, es muy importante que todos los fragmentos tengan su barcode para saber a qué muestra pertenecen. Cada uno de los tubitos, entonces, tiene una placa de ADN con 95 individuos. Y cada uno de estos tubos, de hecho, estos 8 tubos, van a ir a este vidrio, a estas 8 canaletas, van a ser leídas aquí. Y después, una cosa también importante, que tiene que ver con la pregunta que hizo ella de nuevo, es que esos fragmentos leídos van a ser aplastados, ¿no? Van a ser apilados. ¿Para qué? Para poder reconocer los SNPs, los marcadores SNPs. Decía lo de la pregunta de ella, ¿por qué? Nosotros generamos nuestro propio genoma de referencia con cada especie que trabajamos. No tomamos, por ejemplo, de maíz el B73 y blastamos nuestros fragmentos para ver si encontramos SNPs. Generamos nuestro propio genoma de referencia y después, sobre ese genoma de referencia nuestro, que obviamente no está publicado ni nada, ese genoma de referencia es creado a través de los fragmentos que nosotros vamos produciendo. Ah, mira, encontré un fragmento nuevo, listo. Se va a anexar, digamos, al genoma de referencia. En realidad, nosotros tomamos cualquier raza, línea, doble haploide, lo que venga que nosotros cortemos, encontremos fragmentos nuevos, lo podamos anexar, si se quiere, a ese genoma de referencia. ¿Por qué? Porque después cuando venga otra especie igual, o línea, o lo que fuere, vamos a poder comparar con esos fragmentos que fueron generados anteriormente. Y ahí es donde vamos a ver los SNPs, ahí es donde vamos a ver la diferencia, el polimorfismo. ¿Sí? Después de hacer todo esto, generamos una simple, sencilla y amistosa archivito Excel. ¿Sí? Esos marcadores, se ríe Jorge, sencilla para ti. Esos marcadores son representados de manera binaria, en unos y ceros. ¿Sí? Si es presencia-ausencia, el 1 significa que el fragmento para este individuo existe. Por ejemplo, aquí, los blanquitos. Tenemos marcadores en las horizontales y muestras en las verticales. ¿Sí? Entonces, este marcador, que es 0 para este individuo y para los dos primeros, que están ausentes, perdón. Sí, son 0 y están ausentes para estos dos primeros individuos, para el resto sí está presente. Entonces, eso ya es una diferencia genética. Los primeros dos son 0, entonces el fragmento ese no está. Y los otros es 1, entonces el fragmento está. Quiere decir que hay una diferencia genética que puede estar asociada, no sé, imagínense que, esto es drástico, ¿no? Es un ejemplo bien. Imagínense que estas plantitas son altas de maíz y estas no. Ese polimorfismo está asociado a esa característica. Por eso hay la importancia de reconocer esas diferencias, de reconocer esos polimorfismos. ¿Sí? Sigamos porque parece que está medio lento. En realidad, cada muestra diferente enriquece el genoma de referencia, ¿no? Esa es la idea. Por eso no tenemos, bien Carolina dijo, mirá si yo uso el B73 para ablastar todos los fragmentos que yo creo. ¿Será que voy a encontrar muchas diferencias si siempre estoy ablastando con el mismo genoma? ¿Ese genoma de dónde vino? De programas de mejoramiento, ¿no?
representa el genoma de maíz, pero viene de programas ya de mejoramiento. ¿El programa de mejoramiento tiene diversidad? No. ¿Va a ser posible encontrar diferencias genéticas entre individuos con ese genoma? No, probablemente sí, pero en mucho menor proporción. Por eso la idea de crear nuestro propio genoma de referencia con los nuevos fragmentos que estamos produciendo, simplemente con el comportamiento diferente que tienen las enzimas, dependiendo del genoma del cual se trate. Entonces, nuevamente, se corta con los dos tipos de enzima. Esto solamente para mostrar nuevamente, se amplifica, ¿sí? en el ciclador térmico. Y después lo que hacemos nosotros es un control de esa amplificación. Pueden existir individuos que no amplificaron o que presentan dímeros o dimers. Son fragmentos mucho menores, pequeñitos. ¿Cuál es el problema de ellos? Que cuando vamos al vidrio, a la flow cell que mostró Caro, donde se amplifica, los primers que están ahí tienen mucha afinidad por el dímero, por los fragmentos pequeñitos. Entonces vamos a estar reproduciendo fragmentos pequeñitos e iguales. Y las chances de reconocer polimorfismo va a ser mucho menor. Entonces por eso que eliminamos estos individuos. Después realizamos el pool, la purificación de ese ADN y la cuantificación. Y hacemos otro gel. Ustedes ven que no es como esto el gel. Se ve una barredura, un barrido, ¿sí? sin bandas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque evitamos la concentración de un solo tamaño. Tenemos de todos los tamaños. En realidad hasta 77 bases nada más, en nuestro caso. Bueno, esto era solo para mostrarles cómo nos manejamos en relación a las muestras. Rapidito. Esto ya lo vieron en el videíto de Caro. Las 8 canaletas, en cada una va a entrar una placa de ADN con 95 muestras. ¿Sí? Son 94 muestras, nosotros utilizamos otra muestra en la posición G12, hacemos una réplica de la posición A1 para observar si se repiten los resultados entre ellas. Si se repiten, quiere decir que los datos son buenos, son robustos. Y un control negativo que es el H12, el último pocito. Además de eso, en cada canaleta, en cada tubito que les mostramos de pool, agregamos las 2 primeras columnas de la placa. También para ver la repetitividad de los resultados. Si se repiten, son resultados buenos. Si no, algún problema ocurrió. ¿Sí? Y generalmente el problema viene de los que hacen la réplica. Entonces vamos a tener 111 muestras por cada canaleta de estas. Todos los fragmentos, perdón, estoy hablando de muestras. Bueno, en realidad ponemos fragmentos de muestras, ¿no? Esos fragmentos representan a las muestras. Después, bueno, Caro también mostró cómo trabaja el secuenciador a través de síntesis. Entonces, si tiene una base aquí, cada vez que se ligue la complementaria, va a despedir un halo de luz que la máquina va a leer. Dependiendo de la intensidad de ese halo de luz, la máquina va a decir, bueno, tira un numerito en nuestro sistema, lo lee con un numerito y ese numerito que representa el valor de la intensidad se transforma, digámoslo así, en una base, ¿sí? Que va a depender de la intensidad con la cual captó la foto, la luminosidad. Después se hace el filtrado, ¿no es cierto? Tenemos nuestro sistema, lo que hace es toma la lectura de ese fragmento, cortamos los primers, cortamos el barcode y nos quedamos solamente con el fragmento, con la información que nos hace falta, que queremos. Y eso después lo va a alinear. ¿Sí? Lo va a alinear para poder descubrir, como decíamos recién, lo apilamos y podemos ver si esto que era en todos los fragmentos A parece una T, A parece una T, A parece un... Eso es un SNP. ¿Sí? Es un polimorfismo, una diferencia genética que puede estar asociada o no a la característica, o la podemos usar para agrupar poblaciones, ¿sí? Que lo vamos a mostrar también. Nuevamente, el sencillito archivo Excel
con unos y ceros. Aquí para que vean los dos tipos de marcadores que generamos. Entonces tenemos las muestras, cortamos con enzima y generamos fragmentos, ¿no es cierto? ¿Sí? Una vez que generamos esos fragmentos, ¿qué vamos a ver? La muestra 1 es esto. La muestra 2 es esta. Perfecto. El fragmento, no importa el tamaño del fragmento, pero el fragmento ¿está o no está en la muestra 1? Sí. En la muestra 2 también. ¿Hay polimorfismo ahí? No, son iguales, es decir, el fragmento está. En la muestra 1 el fragmento está y en la 2 no. ¿Hay un marcador molecular posible ahí? Sí, porque es una diferencia. Esa diferencia genética nos está diciendo algo. Y así sucesivamente. Estos son los paths. Tomamos todos los fragmentos que generamos con las muestras. Los llevamos al secuenciador, quien es el que hace la lectura de las bases, pim, 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 y podemos detectar el SNP. Lo que generalmente obtenemos como referencia, que es va una C aquí, una citosina, en nuestra muestra nos aparece, en la muestra 2 aparece una A, una adenina. Nuevamente, polimorfismo, diferencia genética, eso nos está marcando algo. Nos podría estar marcando algo. Entonces, bueno, rapidito estos números para que vean la capacidad que, como le había dicho anteriormente, si todo va bien llegamos a 77 y bueno, 100.000 es un poco ambicioso. Entonces, Caro le comentó la cantidad de datos que almacena el secuenciador y en nuestro sistema tenemos la capacidad de crear 2 millones de reads o de lecturas por muestra. Son 2 millones de posibles marcadores, de los cuales 500.000 son únicos y son los que nos sirven. ¿Sí? Esto nos genera, bueno, entre 50 y 100.000 marcadores. Bueno, 50 de alta calidad, Carolina les va a explicar ahora cómo hacemos el filtrado de calidad, en el caso de trigo y maíz. ¿Sí? Y esto es importante. Más del 70% de los marcadores están localizados en regiones genómicas. ¿Por qué? Porque por el comportamiento de las enzimas que dijimos anteriormente. Son susceptibles a metilación. Entonces es muy probable que esas enzimas corten, nos muestren diferencias en lugares que están traduciendo quizás alguna cosa. Claro, es una media en realidad que tenemos para los dos. Porque después hacemos el filtrado y cae muchísimo la cantidad de marcadores. Igual la cantidad total que queda al final es importante. ¿Sí? Y se puede trabajar bien. Esto depende también de la profundidad que quieras tener del genoma, ¿sí? De la cobertura que quieras tener. Si tú quieres menos cobertura, pero quieres un mapa denso con 100, 200.000 marcadores, y quizás con una enzima nada más que corte, es más probable que tengas más marcadores, quizás no de buena calidad, pero no te interesa, porque tú lo que quieres es mapear muchos marcadores y ver si encontrás un QTL, por ejemplo. Ahora, si quieres una profundidad mayor y tener la certeza, o casi la certeza, en biología de certeza es una mala palabra, de que el SNP es real, prefiero profundidad. Y ahí sí cortás con 2 marcadores. Claro, el ADN hay regiones donde está metilado. El metil es un anillo, ¿no? Un anillo químico. ¿Qué hace? Al no dejar que el ribosoma, que el ARN transportador, o mensajero, perdón, venga y se copie. ¿Por qué? Porque físicamente no lo deja. El metil está ahí y no lo deja que copie nada. ¿Sí? Entonces, cuando digo que estas enzimas son susceptibles a regiones metiladas, quiere decir que no vaya a cortar en esas regiones. Va a cortar regiones donde ese metil no existe y el mensajero va a venir y se va a copiar. Nuevamente, certeza que va a venir y se va a copiar no es tan fácil, ¿no? Existe una probabilidad mayor a que pueda... Una pregunta más. Normalmente cuando sacamos marcadores moleculares, sacamos los polimorfismos en relación a la misma población que estamos trabajando. Ahora, con esta nueva tecnología es sacar polimorfismos, pero en torno a un patrón mucho más grande. Entonces, esa es otra gran diferencia entre
los RAPs, los RAMPO, con esta tecnología? Sí. Bueno, la verdad que sí. Es diferente porque justamente con esta tecnología podemos representar de manera individual el genoma de cada individuo, ¿no? Entonces, no importa la población. Obviamente va a encontrar mayores polimorfismos entre poblaciones diferentes. Pero la idea es encontrar la mayor cantidad de diferencias entre individuos, por más que sean de la misma población o que sean, inclusive hasta clones podrían ser, y existe posibilidad de encontrar polimorfismos también. ¿Pero la utilidad para selección asistida es la misma? Sí, sí. En realidad, la diferencia justamente es que aquí al producir una gran cantidad de marcadores, mucho más que las otras técnicas tradicionales, tenemos más chances de ligar una región muchísimo más pequeña, ¿sí?, del genoma con esa característica. Ahora, si tenemos 2 microsatélites a esta distancia, ¿qué genes hay aquí? No sé, hay miles. ¿Cuál es el responsable? No sé. Ahora, si este pedacito está asociado a esa característica con estos 2 GBS o SNPs o lo que fuera, o como Carolina dijo, a veces un SNP, un cambio en una base, puede matar a una persona. Y yo lo he visto. Porque sí. O sea, no lo mata directamente, sino que evita que el desarrollo de, por ejemplo, el sistema digestivo o respiratorio se lleve a cabo normalmente. Entonces se obturan el sistema respiratorio, por ejemplo, y bueno, te mata, obviamente. Yo voy a mostrar mi ignorancia sobre la metilación, pero ¿no podría afectar el tipo de tejido, por ejemplo, si es una hoja o el meristemo o la edad de la hoja o qué sé yo? No, sin duda. Sí, Entonces claro. tiene que haber un cuidado específico de que las muestras de diferentes plantas vengan de tipos celulares y edades similares para que no vayan la metilación a ser distinta en una muestra o en la otra, ¿o eso no afecta? No. Mínimo, Sí. mínimo, pero... No. Es que no tengo micrófono. Es muy mínimo, pero sí existen diferencias en el patrón de metilación, pero es mínimo. Ya se ha probado trabajando con tecnologías previas, por ejemplo, con microarreglos, en donde hicimos un experimento en manzanas y se probó que el patrón genómico de la fruta era pero difería de la hoja y de la raíz. Entonces, sí se observaron patrones diferentes de metilación, pero en sí no afectaban al conjunto de datos que se obtuvo. Entonces, pues sí, es verdad que se obtienen Sí, la etapa distintos, del desarrollo. pero es mínimo la diferencia, ¿no? Sí, igual que justamente ese comportamiento de metilación quizá no va a ser el mismo en el norte del país que en el sur, donde las temperaturas son bien diferentes, o a lo alto de una montaña que en el llano. ¿Por qué? Porque está interactuando con el ambiente. Entonces esos patrones son diferentes, los cortes van a ser diferentes y los marcadores que podamos ver también van a ser diferentes. Mencionaba eso, ¿no? De que si utilizamos una enzima para hacer diversidad y otra para hacer selección genómica. Si las los tiempos. Ajá. No. O es una para o es otra. No, sí. O no Sí, los afecta. tiempos son los mismos. Se pone la enzima, se pone a incubar y va a trabajar un tiempo determinado. Ok, a eso me refiero. Sí, cuando se habla por corrida es que se utilizan una enzima dependiendo del análisis que quieran Sí. hacer. Ok. Entonces, si quisiera también hacer análisis de diversidad y tener selección genómica en maíz, tendría que pagar 2 veces, por así decirlo. ¿O son corridas diferentes? Porque las muestras van a ser diferentes. Pero en sí, un detalle. Puedes tener muestras para selección y muestras para diversidad. Un detalle, la selección del complejo, la combinación de reducción de complejidad, que en este caso se dan 2 enzimas, utilizamos distintos conjuntos de enzimas para un objetivo como para el otro, uno para diversidad, uno para selección genómica o GWAS, por ejemplo.
Pero al fin de cuentas, la diferencia que nos dan ambas es un grupo extra de marcadores. Pero en general, digamos, el 95% de los marcadores van a ser los mismos. Solo que en conjunto de diversidad se observó que utilizando esa enzima se obtienen un poquito más de marcadores. Y utilizando otro tipo de poblaciones más específicos, como GWAS, se obtiene un poquitito más de marcadores. Pero en sí, la gran mayoría de los marcadores van a estar en común. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, utilizar este panel de diversidad y genotipificar, vas a tener, no sé, 100.000 marcadores. Pero luego adentro tienes una subpoblación de selección genómica y la quieres utilizar, perfectamente se pueden utilizar. No es que tienes que hacer de nuevo a la genotipificación, no. En realidad la gran mayoría de los marcadores van a ser los mismos, solo que ganamos un grupo extra con enzimas específicas. ¿Es posible discriminar entre la asociación de un marcador molecular con una característica deseada, no solamente por presencia o ausencia, sino por niveles de expresión? ¿Me explico? ¿Se puede discriminar? Sí. O sea, que no solamente se encuentra el marcador, sino que la característica que uno busca depende del nivel de expresión de ese marcador. Es decir, tenerlo que no signifique que realmente vaya a estar la característica, sino de las interacciones ya con factores bióticos y abióticos. Ahí habría que trabajar más a nivel de ARN también. Nosotros sí. estamos trabajando a nivel de ADN. Entonces, ¿qué se expresa y qué no a nivel de ADN? Pues está difícil de saberlo. Ya haciendo una librería de ARN, pues sí, no lo hacemos nosotros, pero imagino que sí se podría hacer. Exacto. Ajá. Sí. Enfocarte exclusivamente en eso. Lo que tenemos garantía es de que por la selección de enzima que utilizamos es rica en regiones génicas, entonces por lo tanto en regiones que se expresan. Pero ¿qué realmente se expresa y qué no? Claro. Pues exacto. Va a depender de la fenotipificación, como decíamos al comienzo, y que esa asociación tenga, primero que impacto y que sea significativa, que tenga precisión sobre todo, ¿sí? Porque sí, ahí tendrías que concentrarte en ARN y, bueno, existen como cassettes, ¿no? Pedazos de genes, de varios genes, que van a hacer con que se expresen más o menos. Pero ahí sí tienes que ir exclusivamente a ARN. Nada. Bueno, voy a correr, así termino. Entonces, existen algunos motivos por los cuales podríamos modificar este protocolo del cual estamos hablando. Modificar el tipo de enzimas que utilicemos, los tiempos, etc. ¿Sí? ¿De qué va a depender? ¿Queremos más o menos marcadores? Como le había dicho anteriormente, si quiero más marcadores, quizás con una sola enzima que produzca muchos, que pueda captar muchas diferencias, mucho polimorfismo, podamos generar mapas densos. Ahora, si quiero menos marcadores, pero con mayor profundidad, mayor cobertura y una mayor precisión de que ese SNP es un SNP, utilizaría dos enzimas, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, eso está aquí. La otra chance es incrementar el número de muestras que estemos analizando por corrida, como decimos nosotros, ¿sí? O por secuenciación. Hasta hace poco tiempo nosotros estábamos corriendo 7 placas con 95 muestras cada una y en la última canaleta hacíamos una placa de réplicas de las otras 7 placas. ¿Sí? Entonces después el sistema los juntaba y juntaba las réplicas con sus muestras originales y podíamos comparar si los resultados coincidían o no. Ahora no. Ahora lo que hacemos es colocar las 111 muestras, como le había mostrado ahí, en una sola canaleta. ¿Sí? O sea, aumentamos el multiplexado, aumentamos la cantidad de muestras que estamos haciendo por canaleta, pero en contrasentido, si se quiere, disminuye la cantidad de marcadores que podemos identificar, ¿sí? La cantidad de polimorfismos que podemos identificar. Obviamente, también, como estábamos hablando recién, de esto de la metilación, ¿sí?
Como estas enzimas son sensibles a metilación, podemos abolir clase de ADN repetitivo. Eso veíamos nosotros mucho en el doctorado con eucalipto. Un genoma enorme con muchas repeticiones. Entonces, la idea también de usar estas enzimas es que no estemos capturando ADN repetitivo, que no nos sirve de nada, al fin y al cabo. La estrategia de muestreo genómico va a variar dependiendo, obviamente, de la especie. Depende primero de factores que afecten la diversidad genética de esa especie, como por ejemplo el sistema de apareamiento. No es lo mismo una polinización cruzada, ¿no? que una polinización cruzada controlada que una población salvaje que se está cruzando aleatoriamente. La haploidía de la especie, obviamente, no es también lo mismo un individuo haploide que diploide, hexaploide, que se ven en trigo sobre todo. Y la distribución geográfica también puede afectar al comportamiento genético de estas poblaciones. Otros factores, como les decía recién, el tamaño del genoma, ¿sí? Este tiene una relación directa con el tamaño del pool de fragmentos que vamos a crear. No es lo mismo cortar un genoma de 6.5 megas, como el de eucalipto, que el de 2.5 del maíz, que el de 3 de humano. ¿Sí? Entonces, el tamaño del genoma tiene mucho que ver en relación al comportamiento de las enzimas y obviamente a la representación del genoma que vamos a obtener. Otra vez, la cantidad de ADN repetitivo está directamente correlacionada también con el tamaño del genoma. No es casualidad que el eucalipto tiene 6 megas de genoma y es altamente repetitivo. Tiene que ver con ese tamaño. ¿Sí? El genoma de bacteria, ¿será que es altamente repetitivo? No, porque es chiquitita, necesita ahorrar energía y necesita la menor cantidad de representación o de genoma posible para poder traducir en proteínas y poder sobrevivir. La composición genómica, ¿sí? ¿Qué bases? Dependiendo si hay regiones de genoma que son altamente repetitivas en adenina guanina o guanina citosina. Si tenemos, no sé, guanina citosina, GC, tiene 3 puentes de hidrógeno, es más difícil, ¿no?, de separarse que CT que GA. Esto obviamente va a modificar los sitios de corte, ¿sí? Y dependiendo también, no solo si el ADN si es altamente repetitivo, también cómo está organizado dentro del genoma. ¿Cuáles son las ventajas de GBS? Primero y principal, como veníamos hablando hasta ahora, es la cantidad de marcadores que podemos generar con este sistema, ¿sí? En nuestro caso, más o menos andamos alrededor de 30 o 50 y 100.000 marcadores, dependiendo de la población con la cual estamos trabajando. Otra gran ventaja es la representatividad que podemos obtener del genoma, ¿sí? Como les decía anteriormente, la idea de utilizar estas enzimas para que generen fragmentos es que estos fragmentos puedan representar el genoma como un todo, ¿sí? Y al fin y al cabo, poder asociar esos polimorfismos que existen a través de la creación de esos genomas, de esos fragmentos, perdón, con las características de interés, que como bien dijo Sara antes, estamos tratando de asociarlas con más de una característica, no solamente con una. El tiempo. ¿Sí? Como les habían dicho anteriormente, 5 días más o menos para obtener los marcadores y hasta realizar la entrega de datos, 10 si no tenemos otra cosa que hacer. ¿Sí? Si estamos exclusivamente para ese investigador o para esa población. Los costos, ya lo pueden ver, si hablamos de costos por muestra, puede parecer a veces un poquito más caro que el resto de las metodologías más clásicas. Pero si hablamos por dato, los costos bajan enormemente. ¿Por qué? Porque no vamos a amplificar 20 microsatélites, sino que vamos a tener 50.000 SNPs y 50.000 PAFs. Y la posibilidad de poder reutilizar constantemente esta tecnología, ¿sí?, en las muestras o en las poblaciones las cuales
estamos estudiando. ¿Sí? ¿Por qué? Por esto sobre todo. No necesitamos ni genoma de referencia y sobre todo no necesitamos información genética. ¿Sí? ¿Por qué? Si trabajamos con microsatélites, por ejemplo, nosotros tenemos que mandar a diseñar los primers. Para mandar a diseñar primers tenemos que tener información del genoma. Ahora, ¿qué hacemos si no tenemos ninguna información del genoma? Lo cortamos con enzimas y tratamos de encontrar los polimorfismos en relación al comportamiento de esas enzimas. Y ahora, tenemos muchísimos datos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? ¿Sí? Es el gran desafío, como le decíamos. ¿Cómo almacenar esos datos? ¿Dónde? ¿Cómo trabajar con ellos? ¿Sí? Ese es el gran desafío que tenemos ahora. Ahora está, como le había dicho anteriormente, está fácil generar los marcadores. Está relativamente fácil, aunque es más caro, como creo que Sara comentó antes, le sale más caro hacer la fenotipificación. Para eso hay métodos estadísticos que nos ayudan a encontrar, a tener o a obtener o a tomar solo un grupo de individuos de una población para poder hacer la fenotipificación, la genotipificación y poder predecir el comportamiento de las características, pero de eso lo vamos a hablar después. Y creo que ese por ahora es todo.